Hola y bienvenidos a este video, en donde veremos descomposición de vectores 2D en componentes rectangulares. Vamos a ver descomposición por fórmula y por análisis trigonométrico. Aparte vamos a ver la descomposición de vectores cuando se tienen distancias. Y comenzamos. Descomposición de vectores por fórmula. Si ustedes consultan su libro de mecánica vectoral para ingenieros, cualquier libro que ustedes consulten, van a ver que nos dan dos fórmulas, una para X y otra para Y. En este caso tenemos el libro de mecánica vectorial para ingenieros estática de Byron Johnson y el libro de mecánica vectorial para ingenieros estática de Hibbeler. En ambos casos nos mencionan dos fórmulas. Para X nos dicen que es igual a la fuerza por el coseno de su ángulo. Y para Y nos dicen que es igual a la fuerza por el seno de su ángulo. Y bueno, aquí vamos a tener dos ejemplos. Tenemos un vector de 50 con un ángulo de 30 grados con respecto al eje X positivo. Y tenemos aquí las fórmulas que vamos a seguir. Para X decimos que es igual a 50 por el coseno del ángulo, que es de 30 grados. Y para Y es igual a 50 por el seno de su ángulo, que es de 30 grados. Resolviendo, vemos que nos dan 43.301 y 25. Y podemos observar que su componente en X estaría en los positivos, por eso nos sale positivos, y la componente en Y estaría en el positivo, por eso nos sale positivo. Y ahora vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos un vector de 40 con un ángulo de 20 grados respecto al eje X negativo. Si queremos aplicar la fórmula de los libros, el ángulo que se nos pide es el ángulo que se forma desde el eje X positivo hasta el vector. Y este ángulo es igual a 180 más 20 grados, lo que nos da un ángulo θ de 200 grados en este ejemplo. Ahora sí, ya aplicamos las fórmulas, decimos que la componente en X es igual a 40, coseno de 200, y para Y es igual a 40, seno de 200. Resolviendo nos dice que tenemos en X menos 37.58 y en Y tenemos menos 13.68. Podemos observar que están en los negativos y bueno, en la ecuación nos salió negativos. Recuerda que si vas a realizar estos ejemplos, en tu calculadora debes de tener puesto grados. Ahora, descomposición de vectores por análisis trigonométrico. De una vez tenemos un vector de 45 unidades y bueno, marqué ahora las componentes rectangulares que estarían formando este vector. Ahora, vemos que podemos formar un triángulo rectángulo con la componente Y, sumándole después la componente X que va hacia los negativos y bueno, con el vector F. De tal manera que se nos forma un triángulo de esta manera, donde tenemos el vector de 45, la componente en X, la componente en Y los grados que hay desde el eje Y positivo hacia el vector. Usando el seno del ángulo, decimos que es igual a su cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto a 10 grados es fx, sobre la hipotenusa, que en este caso es de 45, que es igual a la fuerza. Y para el coseno del ángulo decimos que es igual a su cateto adyacente, es decir, el pegadito al ángulo, que pertenece a fy, sobre la hipotenusa, que en este caso es f. Despejando de estas dos ecuaciones, fx y fy, nos da que fx es igual a la fuerza por el seno del ángulo y fy es igual a f coseno del ángulo. Y le incluimos el negativo a la x, puesto que la componente en x apunta hacia los negativos. Sustituyendo los valores tenemos que es 45 seno de 10 grados, lo que nos da un valor de menos 7.81. Y para y, 45 coseno de 10 grados, lo que nos da un valor de 44.31.
Ahora, para este ejemplo, tenemos un vector de 8. Tenemos o podemos ver que su componente en X apunta hacia el negativo y su componente en Y apunta hacia el negativo. Y el triángulo con el que vamos a trabajar es el que se formaría con X, la componente en X, y después le sumamos la componente en Y. Aquí tenemos el triángulo. Ahora, del coseno, vemos que es igual a su cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces el coseno es igual a fx sobre f. Y el seno es igual al cateto opuesto, en este caso fy, sobre f. Si de aquí despejamos fx y fy, tenemos que para x es igual a f coseno del ángulo. Y para y es igual a f seno del ángulo. Y como observamos que en ambos casos los dos van hacia los negativos, incluimos el signo negativo. Sustituyendo los valores y resolviendo, tenemos que es menos 8 coseno de 50 es igual a menos 5.14. Y ahora para el seno, tenemos que es menos 8 seno de 50 es igual a menos 6.12. Estos son los valores en x y y para este vector. Descomposición de vectores cuando se tienen distancias. En este caso es un caso particular en donde se nos van a dar distancias en milímetros, metros, pulgadas, cualquier unidad de distancia, y vamos a tener un vector f que se va a trazar en la diagonal del rectángulo que se forma con la distancia de 800 en x en este caso y 600 en y. De tal manera que podemos tomar cualquier triángulo rectángulo que se forme con estas dos distancias y la diagonal. En este caso tenemos el triángulo rectángulo de 800 milímetros en X, 600 milímetros en Y, y bueno, la hipotenusa, que en este caso la nombré como DH. Ahora la fuerza se encuentra en la diagonal. Aquí tenemos la fuerza de 120 newtons. Por lo tanto, la componente en X se encuentra sobre la distancia en X y la componente en Y pues se va a encontrar sobre Y o paralela a Y. En este caso le puse negativo y negativo porque podemos observar que la componente en X va a ser negativa y la componente en Y va a ser negativa. Ahora, si a estos dos triángulos les ponemos su ángulo, aquí tenemos el ángulo de la fuerza, θ f, y tenemos el ángulo de las distancias, que le puse θ t. Podemos observar que los ángulos son iguales, que θ t es igual a θ f. Por lo tanto, el seno de θ t tiene que ser igual al seno de θ f. Y el coseno de θ t tiene que ser igual al coseno de θ f. Usando la definición de seno y coseno, decimos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces para θ t sería dy sobre dh. Y para θ f sería fy sobre f, que es de 120 newtons. Esto es el seno. Y para el coseno tendremos que es igual al cateto adyacente, es decir, dx sobre dh, que es la hipotenusa. Y para θ f es igual a la componente en x sobre f, que es de 120 newtons. Ese es el coseno. Despejando fy y fx de estas dos igualdades, tenemos que fy es igual a f por la división de la componente en y de la distancia sobre dh, que es la hipotenusa. Y fx es igual a la fuerza por la componente en x de la distancia sobre dh, que es la hipotenusa. Y le ponemos los negativos. ¿Por qué? Porque en x apunta hacia el negativo y en y apunta hacia el negativo. Ahora podemos ver que de estas dos ecuaciones el único valor que nos falta pues sería dh, que es la hipotenusa del triángulo que se forma con las distancias. Y la hipotenusa la sacamos a través del teorema de Pitágoras. Decimos que dh es igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado. Sustituyendo los valores tenemos que es 800 milímetros al cuadrado más 600 milímetros al cuadrado. Resolviendo nos da un valor de 1000
milímetros. Ahora sí, ya que tenemos todos los valores, podemos empezar a sustituir. Decimos que Fy es igual a menos 120 newtons por 600 sobre 1000, lo que nos da un valor de menos 72 newtons. Y para X tenemos que es menos 120 newtons por 800 sobre 1000, lo que nos da un valor de menos 96 newtons. Aquí hay que acordarnos que tenemos que poner el signo que le corresponde a la componente. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si este video les ha gustado y les sirve y les es de utilidad, por favor darle me gusta, suscribirte y claro, que por supuesto que compartas el video. Muchas gracias.